La novela principal y sus principales características. Objetivo de la clase: conocer y comprender los elementos componentes de la novela. Esto como parte del género narrativo. Saludo a mis estudiantes del tercer nivel básico de la jornada de la mañana. Esta clase está enmarcada en la semana 10ª. En primer lugar, diremos que una novela es una obra literaria de carácter narrativo, de cierta extensión. Está escrita en prosa y narra hechos ficticios o basados en hechos reales. Una novela puede ser completamente producto de la imaginación creativa de un escritor o escritora, pero también puede estar basada en hechos reales y también complementada con partes ficticias. La novela también es considerada un género literario que incluye este tipo de obras. O sea, desde este punto de vista tenemos dos como acepciones de novela. La novela como una obra literaria, pero también hoy día algunos autores la consideran ya en sí mismo un género literario. Hay otros autores que consideran que el género literario es el narrativo y un exponente del mismo es la novela. También en términos coloquiales muchas veces se habla de novela como sinónimo de invención, de mentira, embuste o de ficción. Desde este punto de vista, por influencia extranjera, venezolana, colombiana, cubana, etcétera, mexicana tal vez, muchas personas ya están utilizando la palabra novela como sinónimo de teleserie. La teleserie es un chilenismo, ¿verdad? Que en el fondo nosotros le decimos así a las telenovelas. Bueno, en esos países que acabamos de señalar, muchas veces se le dice novela a este programa, a este tipo de programas. La palabra novela viene del italiano novella, derivada del latín novus, que significa noticia, narración o relato novelesco. Y ahí, de entrada, colocamos la imagen de tres importantes novelas en el ámbito hispanoamericano. Martín Rivas, chilena, de Alberto Lesgana; Doña Bárbara, venezolana, de Rómulo Gallegos; y el clásico Don Quijote de la Mancha, española, de Miguel de Cervantes y Saavedra. ¿Qué características tiene la novela? En primer lugar, narra hechos reales, ficticios, pero creíbles. Creíbles. Es una característica importante de la novela. Si bien es cierto, existen novelas fantásticas, pero la línea narrativa de la novela apunta a hechos creíbles, es decir, que puede tener una base lógica de sustentación. En segundo lugar, predomina la narración, aunque incluye descripción, diálogo, monólogo, interior o epístola. Fundamentalmente, la novela, la mayor parte del texto de una novela, es el cuento, el relato de una historia puntual, ¿ya? Pero pueden haber historias paralelas. Eso es lo que lo diferencia de otros elementos y géneros literarios. Describe mucho el ambiente donde desarrolla la narrativa, haciendo una temprana comparación con el cuento. La novela tiene una descripción más amplia, más detallada, más contextual del contexto físico, geográfico, social en donde se desarrolla la historia. La novela se escribe en forma de prosa. Ahí no hay lugar para rimas ni versos de ninguna especie, salvo cuando un personaje tal vez señala uno de estos elementos. Cuida la estética de las palabras. Cuando me refiero a eso, cuida la estética de las palabras, estamos hablando de que el relato del narrador fundamentalmente es formal. Eso no quiere decir que cuando le da la palabra o habla en un diálogo con un personaje se pueda caer en algún tipo de modismos o vulgarismos, ¿no es cierto? Pero el relato, la base, la línea conductual de la novela es formal. Por eso ahí hablamos de un cuidado estético. El desarrollo de personajes es más profundo que en un cuento, en un relato. Ciertamente en una novela hay muchos más personajes, ciertamente. Eh, la actuación de los mismos también es más compleja, porque la historia además es más larga. Por lo tanto, ¿no es cierto? Se dan más detalles de la actuación de los personajes. Hay más personajes secundarios que en un cuento. Generalmente la novela tiene también una antagonista,
que es como, comillas, el enemigo, ¿no es cierto?, del protagonista o aquel que cuenta la historia, etc. O sea, el mundo de los personajes que posee una novela es mayor. Y un tema de forma, tal vez, de formato me refiero, es que la novela es más larga, es más extensa que un cuento. El cuento es más breve. ¿Qué finalidades tiene la novela? En primer lugar, difundir las vivencias, inquietudes e ideas del autor, con la finalidad de influir de alguna manera en la sociedad a la cual va dirigida. Desde este punto de vista, ¿verdad? La novela podría también tener un contexto o una finalidad social, describir una realidad, ¿verdad? Con el fin de que ésta pueda ser mejorada. En nuestro país, durante el siglo XX, hubo importantes novelistas que iban en esa línea. Generalmente los autores expresaban sus propias ideas a través de el relato de la ficción que ellos estaban creando. Una segunda finalidad de la novela es difundir costumbres, formas de vida y aspiraciones de un grupo social determinado. Generalmente estas novelas que son más bien de nicho, ¿no es cierto? Estoy pensando novelas del ámbito del mundo del trabajo, del mundo militar, novelas más bien de ese tipo de sectores, aspiran a que dar a conocer sus modos de vida y también, ¿verdad? Explícita o implícitamente dar a conocer sus inquietudes, sus costumbres, cómo viven en el fondo aquel grupo que está siendo reflejado en la novela que estamos hablando. Ya, ¿cuáles son las partes fundamentales de una novela? En primer lugar, una introducción. Es la parte inicial de la narrativa, donde se anuncia el tema e inicia el desarrollo de los conflictos, o presenta a los personajes con sus características físicas y psicológicas. Además, describe el ambiente. O sea, en el fondo, la introducción es clave porque va a señalar al lector cuál es la historia y quiénes van a participar en ella y en dónde van a participar. Detalles de la historia, personajes que participan y contexto en el cual estos se desenvuelven. El nudo de la novela es la parte central de la narrativa, donde se enlazan los conflictos o acciones para alcanzar un punto máximo. Es el equivalente al desarrollo o nudo de un cuento. En este caso, repito, es más extenso, ¿ya? Por ser la novela más extensa. Y el desenlace es considerada la parte final de la novela, ya que los conflictos o acciones de la narrativa, después de haber alcanzado un punto máximo, desencadenan acciones que pueden ser felices o infelices. Esto va a depender de lo contado, narrado en el desarrollo, ¿no es cierto?, de la novela. Ahí tenemos 3 ejemplos de novelas. Ya Luis Durán, novela costumbrista chilena, Frontera, Palomita Blanca, una novela bastante más simbólica. Por ejemplo, si hacemos una comparación con Frontera, que es más lineal, ¿verdad? Más como predecible. En cambio, acá en Palomita Blanca es más simbólica, yo diría más artística, que me perdone don Luis Durán, digamos. ¿Ah? Pero Palomita Blanca de Enrique Lafourcade es más espesa, cuesta más digerirla, porque tiene más mensajes en primer plano y un segundo y tercer plano. Palomita Blanca, llevada al cine por tiempos atrás, ¿verdad? Que esa obra costó que saliera a la luz pública. Bueno, y La Última Niebla, de Manuel Aliza Bombal, es una obra muy hermosa y además que bastante singular, porque es una de las primeras novelas de género en Chile. Narra el sentir desde la óptica femenina en un mundo de ese momento, a principios del siglo XX, pero absolutamente masculino en cuanto al poder. Por eso María Luisa Bombal, en ese aspecto, artísticamente hablando, se considera una escritora muy transgresora, artísticamente transgresora, inteligentemente transgresora. ¿Ya? Entonces La Última Niebla es pues como lectura obligada de, a lo mejor, de muchas de ustedes, mis queridas estudiantes, ¿verdad?, que abrazan las banderas del feminismo. Bueno, se la recomiendo, La Última Niebla, María Luisa Bombal. Ah, me acordé, Palomita Blanca fue llevada al cine por Raúl Ruiz. Raúl Ruiz, director, ¿no es cierto?, chileno, y esa obra esa película, digamos, estuvo perdida décadas hasta que la encontraron y hoy día está disponible en distintos sitios web. Bueno, tipo de narrativa. Tenemos
hay dos tipos de narrativa más importantes, ¿verdad? Y dos complementarios. La narrativa en primera persona, cuando un personaje narra su propia visión de la historia. El protagonista o un personaje secundario es el narrador. Ya puede ser el protagonista o un personaje secundario, que van contando la historia de la novela y ahí se hablan en primera persona. Cuando le entregaba la clase del cuento, ¿verdad? Les ponía como ejemplo, ¿cierto? Hijo de ladrón, ¿verdad? De Manuel Rojas. Que ahí Aniceto Evia, novela chilena, entre paréntesis, El hijo del ladrón, Aniceto Evia va contando su vida. Bueno, hay otra novela a nivel más bien universal que también habla el protagonista. De Asadillo de Tormes, por ejemplo. Tenemos, ¿verdad? Obras de la narrativa española que el propio protagonista de la historia al mismo tiempo va contando. Y a veces, en alguna oportunidad, también un personaje secundario. O a veces se van turnando, ¿ya? Parte de la acción la cuenta el protagonista y parte personaje secundaria. O de repente un narrador en tercera persona, ¿ya? Que llamamos ahí narrador omnisciente, le da como la palabra a ciertos personajes. Esta técnica la usa mucho Mario Vargas Llosa, ¿ya? Que de repente está hablando un personaje. Y lo interesante de Mario Vargas Llosa es que no avisa. Uno se da cuenta que está hablando el personaje al leer la obra. Muy interesante. Ahí tenemos La ciudad de los perros. Y 100 años de soledad, pues, de Gabriel García Márquez. Clásico, ¿verdad?, en la novela hispanoamericana. También los novelistas usan la descripción, que es una expresión utilizada para describir los aspectos físicos y psicológicos de los personajes, ¿ya? Sus rasgos, su forma de ser, su carácter, y el diálogo, en la cual, ¿no, verdad?, tanto el cuento como la novela le hacen un pequeño guiño al área dramática, al género dramático, ¿m? Cuando dialogan los personajes entre sí. Bueno, algún tipo de novela, ¿verdad? La novela corta, ese nombre se debe, en términos lógicos, a que tienen menos extensión, son más bien breves, y está bastante cercana al cuento o a un relato. A veces no es tan fácil distinguir un cuento largo de una novela corta. Bueno, la novela corta tiene los mismos tópicos, temáticas de la novela común, ¿ya? Pero es más breve, más extensa, menos extensa, perdón. La última niebla que hablaba de antes también caería dentro de el concepto de novela corta, ¿ya? Dos ejemplos ahí en esa diapositiva, ¿verdad? De Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, del año 61, 1961. Y la famosa Metamorfosis de Kafka, ¿verdad? De 1915, ya bastante más atrás en el tiempo. La novela picaresca es una novela de la literatura española peninsular, ¿verdad? Propia de los siglos XVI y XVII. Generalmente la novela picaresca es narrada por un narrador, para la redundancia, en primera persona. Va contando su vida, sus penas, sus avatares. Tenemos el clásico Lazarillo de Tormes, ¿verdad? Este muchacho que es sirviente de un ciego, el autor es desconocido, anónimo, y la vida del buscón Don Pablos, de Francisco de Quevedo, también llamado Vida del Buscón, pero el título completo es Vida del Buscón Don Pablos, con ese final. Entonces, estas son novelas que en el fondo el personaje central, el pícaro, es un hombre más bien pillo, más bien astuto, medio ladino, bueno para el engaño, pero al mismo tiempo muy simpático, muy receptivo. Él desarrolla un heroísmo bastante singular, porque no es prepotente, no es bueno para los golpes, ¿verdad? Pero no por eso es menos valiente. Este es el llamado pícaro, y sus relatos de estos pícaros, ya sea el Lazarillo de Tormes o el Buscón Don Pablos, de origen al género de novela picaresca. Yo en relación al cuento le hablaba de que en Latinoamérica tenemos el famoso personaje Pedro Urdemales. Sería como algo por el estilo, ¿ya? Pedro Urdemales. Si ustedes me permiten una pequeña salvedad literaria y arriesgando un poquito el concepto, yo diría que el personaje central de la película La vida es bella se acercaría bastante a un personaje de la novela picaresca, ¿ya? Porque ahí el héroe, ¿verdad? No es un hombre ni demasiado encachado, pintoso, hermoso, ni no muy fuerte, no muy bueno para andar peleando, ¿verdad? Pero extremadamente valiente e inteligente.
la novela de aventuras, sobre todo a nivel de piratas corsarios del siglo XIX en Inglaterra. Muchas gracias. Mi nombre es César Calderón, gusto en saludarles.